Hola a todas y todas, bienvenidos a esta segunda parte sobre la cápsula de emergencias obstétricas. Mi nombre es Macarena Martínez Órdenes y junto con la profesora Jovita Ortiz Contreras, quien es profesora en la Universidad de Chile y consultora de la UPS, hemos preparado esta cápsula para el programa de educación continua para docentes de la carrera de enfermería obstetriz en Bolivia. El día de hoy entonces vamos a continuar con nuestro aprendizaje sobre esta segunda parte, ¿cierto? Que involucra principalmente infecciones obstétricas. Les recuerdo nuevamente que la cápsula de hemorragia postparto y código rojo está programada en el módulo que sigue con otro profesor. Como ya habíamos conversado, ¿cierto? Los objetivos son actualizar los conocimientos en relación con las principales emergencias. En este caso, vamos a hablar de infecciones en relación a la obstetricia. Para ello vamos a hablar de sepsis y shock séptico y además conocer cuáles son las medidas necesarias para realizar referencias y contrarreferencias que tengan pertenencia cultural, así como también cómo trabajar en equipo, eh, la preparación y formación en emergencias obstétricas. Recordarles también, ¿cierto?, que parte de esta preparación tiene como premisa, ¿cierto?, que la opción con mejores resultados, tanto maternos perinatales, así como también con una reducción de costo importante para el sistema de salud, es la preparación de profesionales entrenados como proveedores de atención de servicios de obstetricia, ya sea prehospitalarios o dentro del sistema hospitalario, ¿cierto? Y obviamente el acceso a los servicios de emergencia. Recordarles entonces que eh, nuevamente la atención intercultural del parto va a facilitar la accesibilidad a la atención médica en poblaciones indígenas que cuentan con prácticas establecidas, ¿cierto? Y van a disminuir los retrasos en relación a la consulta de la mujer y la persona gestante a los servicios de salud. Recordar que los tres retrasos son la demora en la decisión de buscar ayuda, el retraso en acceder al centro de salud y la demora en la prestación adecuada. Del 63% de las muertes maternas en Bolivia que corresponden a causas directas, un 7% corresponde a infecciones, mientras que un 13% corresponde a aborto, y con eso también podemos asociarlo, ¿cierto?, prevalentemente a las infecciones. Recordar también que una emergencia obstétrica va a ser toda aquella situación que requiere de acciones inmediatas, ya que se puede ver afectada la vida de la madre o el feto, ¿cierto? No todas las complicaciones pueden ser prevenidas y algunas se desarrollan de forma aguda, aún en pacientes sin factores de riesgo. En relación con la sepsis y el shock séptico, muchas de las acciones que podemos tomar dentro de los servicios de salud sí tienden a la prevención. Sin embargo, pueden existir situaciones como las atenciones extrahospitalarias de la gestación y el nacimiento, en particular las del nacimiento, o algunas situaciones culturales ligadas a el acceso, ¿cierto? O la confianza que se establece con los centros y servicios de salud, puede ser que las infecciones obstétricas demoremos en diagnosticarlas, ¿cierto? Y en darles un tratamiento adecuado. Parte de lo que fomentamos, ¿cierto?, a través de esta cápsula, es que necesitamos estos 6 puntos para poder atacar la mortalidad materna, que es primero reconocer de forma oportuna cuando nos enfrentamos, por ejemplo, en este caso, a una infección obstétrica, que la idea es que el abordaje sea inmediato y ese abordaje inmediato no solo sea en la rapidez, sino también en su capacidad de responder, en sea eficaz, ¿cierto?, eficiente para ser desarrollado, que sea un abordaje basado en evidencia, de acuerdo a las últimas normativas, ¿cierto? Que se establezcan protocolos de atención, así como también protocolos educativos con la comunidad y que se cuente con personal capacitado. Han habido algunos cambios en relación a lo que son las infecciones obstétricas. La Sociedad de Medicina Crítica, que es la SCCM, y la Sociedad Europea de Medicina Crítica establecieron un consenso cerca del año 2014, 2015, sobre cómo se iba a definir sepsis, ¿ya? Y la sepsis básicamente es una disfunción orgánica secundaria a la respuesta desregulada del huésped a la infección. En este concepto se adopta la nomenclatura de infección sin disfunción, sepsis y shock séptico, y se abolió la expresión de sepsis grave. La Organización Mundial de la Salud propone que la epidemiología de la sepsis es bastante grande a nivel mundial y obviamente esta condición pone en riesgo la vida,
¿cierto? Se caracteriza por esta disfunción orgánica que se vincula en nuestro caso a alguna infección adquirida tanto en el periodo del embarazo, el parto, posaborto o posparto. Las sociedades, ¿cierto?, han establecido una serie de guías clínicas. Dentro de estas se encuentra la campaña en particular de la sobrevida de la sepsis, que tiene guías, ¿cierto?, que son del año 2021, que buscan que los clínicos que participen en la atención de estas personas puedan reconocer rápidamente y de mejor manera cuando se encuentran ante un evento de sepsis o shock séptico. La idea entonces en elaborar estos medios diagnósticos rápidos es poder además conducir a la vigilancia, la prevención y tratamiento dentro de los centros extra e intrahospitalarios. Entonces, dentro de esta elaboración de métodos fáciles para diagnosticar cuando nos encontramos frente a un shock séptico, se crea esta evaluación, ¿cierto?, secuencial de la falla orgánica, que ustedes lo pueden leer ahí como Q-SOFA, que significa lo que les acabo de decir, y se basa en la presencia de al menos dos de las siguientes condiciones. ¿Ya? La primera es que exista alteración de la conciencia, eso es en el shock séptico. La segunda es que la presión arterial sistólica se encuentra disminuida en menos de 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Y el tercer punto es que la frecuencia respiratoria se encuentra alterada con un patrón sobre 22 respiraciones por minuto. El 2021, cuando se hace la revisión de todo lo propuesto, se considera que esta evaluación rápida tiene una baja sensibilidad y por ende no puede ser la única forma de evaluar ya el shock séptico. Se ha recomendado, sí, medir niveles de lactato de manera inmediata en conjunto con alguna de estas sintomatologías que podría ser mayormente orientadora a la presencia de un shock séptico. Sin embargo, los niveles de lactato por sí solos tampoco se recomiendan como tamizaje. En la parte de reconocer el shock séptico también sería importante comprender a qué eventos fue o se vio expuesta la gestante, ¿cierto? O la puérpera o la mujer posparto en este caso. Reconocer, por ejemplo, si hubo un alumbramiento tardío o un alumbramiento dirigido que requería intervención manual de extracción de placenta, cómo son las condiciones de los centros de atención de salud o los centros de partería comunitaria que se hayan establecido en alguna región. Además, tenemos que pensar que en muchas ocasiones nos encontramos en zonas endémicas de algunas enfermedades transmitidas por vectores, como puede ser vectores como para la prevención de la malaria, ¿cierto? O en zonas donde encontremos cierta presencia de paludismo, vamos a tener también shock asociado a estas infecciones que pueden no estar relacionadas con la gestación. De acuerdo a las normas elaboradas, ¿cierto?, para el manejo inicial de la sepsis, que derivan un poco también de esta situación que les contaba de la transmisión de vectores, en particular, este caso es de malaria, ¿cierto? Ante cualquier sospecha de cuadro infeccioso durante la gestación, parto o puerperio, que sea pesquisado en un contexto extrahospitalario, lo primero que debemos hacer es, uno, hacer la identificación, hacer esta evaluación rápida, ¿cierto? Indicar si existe fiebre, que sea temperatura mayor a 38 grados Celsius, ¿cierto? Eso vamos a considerar como un episodio febril. Lo otro es que tengamos respiraciones muy rápidas, ¿cierto? Una frecuencia respiratoria mayor a 20 o 22 por minuto, cuello rígido, letargo y debilidad. Esto último se relaciona mucho con la presencia y el desarrollo de malaria. ¿Qué hacemos ante estos casos, cierto? Insertar una vía venosa, ¿cierto? Y administrar cristaloides de 30 ml hora por kilo. Mantener idealmente una presión de 65 milímetros de mercurio media. Ya no tenemos que presionar, ¿cierto? El sistema, ni tampoco aumentar la volemia de manera muy rápida, porque también podemos tener aumento, ¿cierto?, de edema pulmonar u otras complicaciones relacionadas con ese aumento de volemia. En el caso de encontrarse en zonas donde la malaria es endémica y hay presencia de meningitis, ¿cierto? Sospecha de meningitis, que es esta fiebre más cuello rígido, ¿cierto? Se recomienda administrar antibióticos, en este caso artesonato, independiente de la edad gestacional de la mujer. ¿Ya? Y si no está disponible, se puede administrar quinina. También lo ideal sería administrar la antibiótico-terapia adecuada, vía endovenosa apenas tenemos, ¿cierto?, esta administración de cristaloides en paralelo. Respecto a la situación en Bolivia, es súper importante reconocer que
Efectivamente, la malaria podría ser un evento que nos podría llevar a un shock séptico, en particular en regiones rurales tropicales que están en el área fronteriza con Brasil, que podrían ser los departamentos de Pando y Beni. Ya no se recomienda el uso de cloroquina, por ejemplo, en esa área, y el riesgo bajo existe en regiones rurales que están por debajo de los 2.500 metros de altitud, como en algunos departamentos de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Tarija. En Bolivia se ha logrado reducir importantemente los casos de malaria, cerca de un 70% entre el año 1998 y 2014. Así que esa reducción importante se debe también a medidas de salud pública. Pero las complicaciones asociadas a ella igual pueden poner en riesgo todavía a las gestantes y las puérperas, sobre todo por esta transmisión de vectores. Entonces, frente a una sepsis y shock séptico, vamos a hablar de que ocurre cualquier infección en una paciente obstétrica, va a constituir un riesgo potencial de sepsis y shock séptico. Por lo tanto, la idea es iniciar lo antes posible tratamiento antibiótico. Si la sospecha se realiza en un contexto no sanitario o no hospitalario, la idea es considerar medidas físicas de alivio del dolor y hacer la referencia de inmediato a un centro asistencial para manejo integral del cuadro. Una idea de una evaluación rápida incluye obtener una historia clínica y realizar un examen físico adecuado, tratar de obtener test, ¿cierto?, para procesos infecciosos o causas no infecciosas de enfermedades agudas, ¿cierto? Y tratamientos inmediatos para aquellas condiciones que pueden ser muy similares a una sepsis. Cuando sea posible, ojalá tiene que ser completado antes de 3 horas de la presentación. Así la decisión puede hacerse, eh, así la decisión que se hace tiene una mayor probabilidad, ¿cierto?, de que esta persona logre una mejor sobrevida, ¿cierto? Y logre pasar esta fase de shock hacia una etapa más regulada. Las guías, ¿cierto?, del 2021 de la Sociedad de Medicina Intensiva, ¿cierto?, hablan de 4 puntos importantes. ¿Qué hacemos cuando tenemos el diagnóstico de sepsis y el shock está presente? Tenemos que hacer administración antimicrobianos de manera inmediata. Ya generalmente se recomienda terapia empírica. Ojalá dentro de 1 hora. Si el choque es presente y la sepsis puede ser posible o la historia clínica no se condice con la sepsis, mantenemos el mismo esquema. Mientras que si tenemos una sepsis pero no hay presencia de shock, se recomienda igual administrar antimicrobianos en 1 hora. Mientras que si la sepsis es posible pero el choque está ausente, hay que hacer una evaluación de causas infecciosas y no infecciosas de la enfermedad aguda, como les decía yo, obtener una buena historia clínica, obtener un buen examen físico y obviamente administrar antimicrobianos en las primeras 3 horas si existe preocupación por la persistencia de la infección. En nuestro caso, existen buenas prácticas que se aceptan para la prevención de la sepsis durante el trabajo de parto y durante el puerperio también, durante el trabajo de parto, parto y puerperio. Se recomienda que alrededor de las 35 a 37 semanas, ya llegando al a finales del tercer trimestre, todas las pacientes tengan screening para el estreptococo del grupo B que se toma de un cultivo de la zona perianal. Ya, no es necesario tener espéculo, el cultivo es externo. Toda bacteriuria asintomática debe ser detectada y debe ser tratada para prevenir la pielonefritis, sobre todo en las gestantes, con los mismos cambios, ¿cierto?, que provoca la gestación. El tratamiento empírico para una infección renal como la pielonefritis puede ser realizado con ampicilina, gentamicina o cefuroxima. En general, si una usuaria va a entrar a una cesárea o la decisión de que sea una cesárea es muy, muy importante, ¿cierto? La idea es poder utilizar algún antibiótico profiláctico que por lo general se recomienda cefalosporinas de primera generación, cefazolina. En el caso de que exista alergia, se puede usar clindamicina 900 miligramos antes de la incisión de la piel. En las roturas prematuras en pacientes que van a cesárea, la idea es asociar también un antibiótico de amplio espectro, en este caso acitromicina en dosis única preoperatoria. En aquellas roturas de membranas que ocurren de pretérmino, si es que no existe infección, debe iniciarse antibiótico profiláctico. Mientras que para manteniéndonos en esta línea, ¿cierto?, de buenas prácticas durante el trabajo de parto y posparto, ¿cierto?, deben iniciarse antibióticos a las 2 horas de la rotura. Ya, si es una gestante que tiene no muy claro la hora de la rotura, la recomendación sigue siendo uso de antibióticos.
El régimen de tratamiento para la coriamnitis generalmente es ampicilina, megestamicina o una cefalosporina de tercera generación. Es un régimen triasociado. No basta solamente con los medicamentos que están pensados para la profilaxis. En caso ya pasando a estos eventos del nacimiento, ¿cierto? Llegamos al puerperio. En el caso de que se diagnostique una endometritis puerperal, debe ser la combinación de clindamicina con gentamicina. En el tratamiento de un aborto séptico se requieren antibióticos de alto espectro y en la primera medida de tratamiento es drenar este foco, ¿cierto? Mediante evacuación uterina, de la manera menos invasiva que se pueda, ¿cierto? Y obviamente cubrir un amplio espectro. Se debe implementar, ¿cierto?, el uso de aspiración por vacuum o lo que se conoce como el sistema AMEU, aspiración manual endouterina, y obviamente el uso de misoprostol, ¿cierto?, para prevenir la sepsis post-aborto. Múltiples son los organismos que pueden causar una sepsis y dependiendo del foco deben ser tratados con las guías existentes tanto a nivel internacional como las normas locales y ateniéndose siempre a los gérmenes más frecuentes en cada caso. Por eso cuando les hablaba al principio de sepsis y malaria, que podría ser como, ¿pero por qué? Bueno, es porque efectivamente existen zonas donde podemos tener sepsis por este otro tipo de infección. Algunos elementos clave, ¿cierto?, propuestos para la instauración intrahospitalaria para la prevención y manejo de la sepsis, que están propuestos desde el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención, ¿cierto?, el CDC en Estados Unidos, incluyen, ¿cierto?, establecer una cierta vigilancia y evaluación, requieren compromisos del área administrativa de los centros asistenciales, así como también desde el aspecto epidemiológico, requiere de responsabilidad por parte de líderes y colíderes, así como también lideresas de los programas, ¿cierto?, de prevención. Busca también la participación de expertos y expertas con rol multiprofesional. Recuerde que para este manejo, si bien nuestra calidad de matronas, matrones, parteros u obstetrices es relevante, sobre todo en la valoración inicial, el manejo de un shock puede requerir de más recursos y otros profesionales. La idea también es implementar estructuras y procesos que permitan la identificación y el manejo y la recuperación de la sepsis. Por eso espacios de simulación son muy relevantes para manejar estos cuadros, ¿ya? La idea también es que cada recinto hospitalario, así como cada centro asistencial, pueda realizar un seguimiento epidemiológico de los casos de sepsis, que este reporte sea no solo el reporte hacia instituciones como el propio centro intrahospitalario, sino que también se puedan derivar a la comunidad y que exista educación para los profesionales y las profesionales clínicos, los usuarios, las gestantes, los pacientes, los familiares y los cuidadores. Recordemos que si bien podemos prevenir la sepsis y el shock, en ocasiones si llegamos muy tarde no podemos evitar las secuelas que estos pueden dejar y tener una red de cuidado puede ser muy relevante para estas personas. Entonces, cuando estamos frente a la presencia de alguna emergencia como una sepsis y un shock séptico, y en general para cualquier emergencia de las que usted va a ver durante el desarrollo de estas cápsulas, ¿cierto? Vamos a tener componentes. Estos componentes tienen relación con tener activaciones o códigos de llamado, ser capaces de establecer sistemas de emergencia tanto extra e intrahospitalarios, tener un componente de evaluación y obviamente la parte administrativa como les mencioné previamente. La búsqueda, ¿cierto?, es que demos una respuesta rápida a través de funciones específicas, previniendo por sobre todo el paro cardiorrespiratorio y la muerte que puede significar estar ante la presencia de una infección sistémica tan grave como es el shock. La clave central, ¿cierto?, pasa por tener políticas y recursos adecuados, tener capacitación constante, que es lo que está recibiendo usted también en este momento, así como también formar a otros profesionales de la salud o como ustedes como formadores, ¿cierto?, de otras obstetrices, tener esta capacitación constante, tener situaciones simuladas donde existan roles, donde haya organización previa, ¿cierto?, y donde pueda hacerse una actuación multiprofesional, siempre bajo protocolos claros que sean socializados y que se encuentren actualizados. Entonces, la idea es que logremos el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es muy relevante, sobre todo para la prevención de los paros cardiorrespiratorios. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar múltiples tareas y algunas de estas tareas son simultáneas. Siempre tener a cargo personas
a cargo de la vía aérea, a cargo de la circulación, a cargo de la eliminación, ¿cierto? Y obviamente contar con estas tareas realizadas, ¿cierto? Y bien escritas, bien documentadas. Siempre tiene que haber alguien que esté por fuera documentando. El tiempo de acción es muy, muy relevante para la sobrevida de estas personas. Por ende, necesitamos un líder, ¿sí? Las formas de decidir este líder puede ser el primero que se establece ante la urgencia y que tiene más capacidad, ¿sí? No basta solamente con tener un líder competente porque requerimos hacer muchísimas tareas. Necesitamos equipos competentes. Y para formar equipos competentes necesitamos liderazgo idealmente participativos, que permitan el trabajo en equipo, que permitan tener autocontrol y que por sobre todo nos permitan mantener, ¿cierto?, esta humildad que requerimos al momento de reconocer nuestros errores, ¿cierto?, frente a ciertas actuaciones. Es muy, muy importante que luego de cada emergencia pueda existir un debriefing o una evaluación, ¿cierto?, posterior de qué se hizo bien, qué se hizo mal. Es importante hacerlo porque esto nos permite, ¿cierto?, organizar mejor el trabajo en equipo, nos permite quizás apuntar a dirigir un mejor liderazgo y nos permite también, ¿cierto?, a darle competencia a nuestro equipo de trabajo. Obviamente, estos equipos de urgencia tienen que estar especializados y capacitados en reanimación, tienen que estar cohesionados en su acción, ¿cierto? Y obviamente la idea de esta revisión que se hace de la forma de trabajo al finalizar una jornada o al finalizar cada actuación ante una emergencia obstétrica busca la optimización del rendimiento, ¿cierto? La evaluación del equipo, el reconocimiento de fortalezas y debilidades y reevaluar, ¿cierto? Como les decía, la composición del equipo. No quiero terminar esta clase sin antes recordarle que el abordaje requiere, ¿cierto?, para ustedes como formadores de desarrollo de competencias complejas para sus estudiantes. Se recomienda entonces recordar y fortalecer la comunicación, la interculturalidad y la multidisciplinariedad. No podemos pensar que todas las emergencias obstétricas vamos a ser capaces de resolverla entre obstetrices y médicos obstetras o médicos generales. Necesitamos contar con la ayuda de muchísima más gente, sobre todo ante una emergencia. Existen otras metodologías, ¿cierto?, que nos permiten reforzar este trabajo, no solo las cápsulas, no solo eh, el hablar, ¿cierto?, en una clase expositiva, sino que necesitamos poner manos a la obra, ¿cierto? Algunas de las actuaciones de emergencia, tanto de forma prehospitalaria, intrahospitalaria, ¿cierto? Y la idea es que podamos, ¿cierto?, que los estudiantes tengan esta capacidad de someterse a casos clínicos, a simulación clínica con un mejor foco y obviamente a entender que el trabajo en equipo requiere muchísima consistencia. Para finalizar, les dejo las referencias. Por favor, ante cualquier duda, escríbanme a macamartinez@uchile.cl y espero que esta cápsula les sea de ayuda y les permita seguir fortaleciendo a su sistema de salud. Que tengan un muy buen día.